Vamos a pasar ahora a Joel. Joel, ¿qué nos tiene para hoy? Todo bien, muchachos. Traigo un tema un poquito más informativo que qué sé yo, no es tan controversial como el de Feliberto y demás, ¿no? Pero vamos tranquilo. Señores, miren, quiero hablar sobre la extinción masiva, pero desde una perspectiva un poquito distinta de la que regularmente se hace. Quiero hacerlo desde una perspectiva histórica. Señores, miren, hace 45.000 años, nuestra especie, Homo sapiens, completa uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. Quizás tan importante como la llegada a América por Cristóbal Colón. Y me refiero al descubrimiento de Australia, ¿no? El descubrimiento de Australia marca dos puntos importantes de nuestra historia. Es la primera vez que un mamífero deja el panorama afroasiático. Y también, hasta entonces, nuestra especie se había adaptado en diferentes ecosistemas, pero no los había cambiado para siempre. Esto cambia completamente al llegar a Australia, ¿no? En un tramo de miles de años, nuestra especie hizo que desaparecieran de Australia 23 de 24 especies que habitaban, que pesaban al menos 100 libras. Y bueno, también hay que mencionar un gran número de especies pequeñas que desaparecieron durante ese proceso. Con esto también le tienes que agregar que hicimos que desapareciera 90% de la megafauna que existía en Australia en ese periodo. Ustedes se preguntarán, coño, Joel, ¿cómo un animal agarra y con herramientas de piedra, que era lo que teníamos en aquel entonces, causa la extinción masiva de un gran número de animales? Y bueno, la ciencia nos señala tres hipótesis importantes de cómo pudo haber pasado esto. Una es que los animales grandes toman un largo tiempo para reproducirse, es decir, que si un ser humano cazaba uno de estos animales grandes, digamos que una vez cada 2 o 3 meses, era suficiente para que un periodo de miles de años causara la extinción de uno de estos, ¿no? Asimismo, el dominio del fuego. Para aquel entonces, ya el ser humano tenía el dominio del fuego, lo cual causaba que si un ser humano causaba un incendio en una zona importante, digamos, de aquel ecosistema, podía causar que se destruyera gran parte de la megafauna, cadenas alimenticias se iban con todo esto, lo cual producía que animales no encontraran cómo seguir subsistiendo. También el factor climático, señores. Ustedes saben que hace 75.000 años comienza la era del hielo, la última era del hielo que hemos tenido, y va desde hace 75.000 años a hace 15.000 años. Tiene sus peaks, como diría en inglés, sus puntos más altos al principio, al final. Y bueno, si pones esto junto a la presión de los humanos, tienes, qué sé yo, una fórmula para el desastre. Yo soy de los que digo que si nosotros logramos la migración extra, o sea, si no vamos a otro país, si no vamos más allá del planeta Tierra y efectivamente encontramos vida extraterrestre, cuidado con esa vida. Cuidado, porque vamos, o sea, creo que, y yo no quisiera hablar solamente de europeos con relación a los genocidios que más se conocen, que son cometidos por europeos, aunque sabemos que entre africanos ha sucedido. O sea, creo que la raza humana tiene una propensión a extinguir, a matar, a eliminar todo aquello que representa una amenaza para sí mismo, que él entiende que representa. No es capaz de cohabitar con otros diferentes. No, yo estoy completamente, o sea, primero la evidencia lo muestra y estoy completamente contigo, creo que tienes un punto muy importante. Y bueno, esto fue lo que pasó en Australia, luego hacemos un fast forward, ¿no? O sea, nos movemos hacia adelante y vamos acá a un momento un poquito más cercano y vamos a 16.000 años atrás, cuando los primeros humanos que habitaron América llegaron acá. Llegaron a través del estrecho de Bering, en un momento donde los niveles del mar eran tan bajos que se podía cruzar caminando desde Asia a América, venían desde Siberia, lo que sería Euroasia hoy. Y bueno, se repite la misma historia trágica que en Australia, pero a mucho mayor escala. En América perdemos
no especies, perdemos 34 diferentes géneros de 47 que existían en aquel entonces. Así sucesivamente va pasando en cada uno de las islas, de los lugares que los Homo sapiens descubren. Te puedo mencionar un poquito más adelante en el tiempo el caso de Madagascar, que fue una isla que estuvo allí o ha estado allí por millones de años, y una vez que llegan los humanos, hacen que desaparezca todos los animales o gran parte de los animales. O sea, y gran parte de continente africano, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, que es un problema del Homo sapiens y no como dice... Sí. Y no como dicen por ahí, que es un problema exclusivo del hombre blanco. Exacto. Es una cosa del Homo sapiens. ¿Sabe qué quería hacer? Bueno, yo quiero agregar que no solamente es quiero agregar dos cosas. No solamente es un problema del Homo sapiens. Las extinciones masivas son parte de la naturaleza. Sí, claro. Cuando ocurre la proliferación de las plantas entre el periodo cámbrico y ordovícico, que son eras geológicas, que comienzan a proliferar las plantas en la tierra, no solamente en el agua, las plantas causan una extinción masiva, probablemente la extinción masiva más grande de toda la historia. ¿Por qué las plantas causan eso? Bueno, porque contaminan, privan el agua de oxígeno al crecer de manera demasiado rápida, al beneficiarse de lo que ocurría en términos químicos con el fósforo y otros elementos que había en la tierra y en el agua. Entonces deprivan a los otros animales o a la mayoría de animales de lo que era de oxígeno, ¿no? Y eso causa una extinción masiva sin precedentes. Lo que quiero decir con eso es que no es exclusivo del ser humano. La naturaleza de por sí, en eso, para que vean que la naturaleza no es perfecta, escuchen creacionistas, va causando extinciones masivas sin querer, por así decirlo, por accidentes biológicos, geológicos y meteorológicos, si tú quieres también. Ahora, lo que sí es exclusivo de lo Pero le tiraste a los creacionistas ahí, no te lo puedo permitir, no lo puedo tolerar. Porque yo no estoy diciendo la perfección, pero uno puede ser creacionista y no creer en la perfección de la naturaleza. No, sí. Pero uno de los argumentos más recurrentes de los creacionistas es: miren la perfección, esto lo tuvo que crear Dios, ¿no? Y por eso lo dije, aunque no son mutuamente exclusivos. No, yo creo que es mire la complejidad. Mire la complejidad. Bueno, esto lo tuvo que crear. No creo que es un asunto de complejidad, porque la naturaleza crea cosas complejas, pero es por corrección. O sea, no importa la complejidad que tú crees, si tú tienes billones de años para tú hacer correcciones de manera incluso aleatoria. O sea, el mecanismo de corrección es en sí mismo un mecanismo complejo. Pero entonces, el mecanismo complejo. Bueno, déjame seguir. Pero déjame responderte ya, porque nos estamos metiendo en un tema profundo, pero el asunto es que si es así, entonces las correcciones no tienen que tomar 1.000 millones de años para hacerse, porque en ese caso Dios trabaja más lento que el Congreso. En todo caso, Entonces vamos a mi siguiente comentario, es el único que voy a hacer. Yo no he concluido. Sí, bueno, ese lo hago después que usted termine, mi hermano. No, ya casi termino. Mira, y bueno, mencioné Australia, mencioné América, mencioné Madagascar. Hay un sinnúmero más de islas donde obviamente pasó lo mismo. Podemos mencionar las islas de Salomón, que quedan en, si no me equivoco, el Pacífico. Y bueno, para concluir, cuando llegamos a la revolución agrícola, o sea, hace 10.000 años, los humanos de manera directa o indirecta habían causado la extinción de más de 100 géneros de distintos animales. No estamos hablando de especies, recuerden, géneros, o sea, que es un grupo más grande. Y bueno, aparentemente la explotación, o sea, durante todo este periodo que mencioné, la vida marina no había recibido ningún tipo de daño, porque obviamente nosotros solo podíamos colonizar, entre comillas, zonas terrestres, pero aparentemente hoy día se está dando lo mismo, pero ahora con la vida marítima. Estamos utilizando las herramientas de qué sé yo, como se diría la explotación de recursos marinos, o sea, en gran escala,
Y bueno, simplemente quiero darle este tema a los muchachos de forma de crear Los plásticos, Sí. los plásticos. Indudablemente los plásticos se están acabando con la vida marina. Sí, bueno, y nada, eso es todo, señores. Yo quería Tema de añadir algo. conciencia, ¿no? Y crear, Sí, yo quería dar añadir algo información. finalmente, porque no hice ningún comentario con respecto al tema, pero Dale. Jeremy Rifkin establece que el calentamiento global juega un rol fundamental. O sea, sabemos sí que el Homo sapiens de verdad elimina las especies con el paso de los años, pero Jeremy Rifkin plantea que el calentamiento global y el ciclo del agua va a eliminar a más de 50, no recuerdo el número exacto, pero sé que es un porcentaje alto de las especies en los próximos 100 años. Pero En los próximos 100, no es no eso está a la vuelta no de hay la esquina. nada más abusivo para el planeta Tierra y para las vidas, para las especies que aquí cohabitan, que el capitalismo salvaje que nació a partir del siglo XIX. Debemos pasar a un capitalismo limpio. Es el capitalismo que ha causado el calentamiento global. El único sistema que está construido la avaricia por la riqueza. De tal forma que es capaz de acabar con la misma especie que lo genera. Ya lo saben. Sí, es verdad. Siguiente comentario. Definitivamente, Marlon, está totalmente en lo correcto. El calentamiento global es causado por la avaricia y por el deseo de la acumulación de la riqueza. Lo que iba junto con mi comentario. Y un ejemplo de eso, para ya cerrar ahí con broche de oro, mi parte, lo que dice Ramón de los plásticos. República Dominicana, el presidente pasado observó la ley de residuos sólidos por el tema de los vasofón, porque supuestamente allá los congresistas no quieren pasar la eliminación de ese asunto por un asunto de recursos, porque se supone que hay intereses ahí. Bueno, yo iba a agregar, lo que pasa es que ahorita no terminé mi comentario, porque mi comentario eran 2 unidos. Yo iba a decir que pese a que era normal que las extinciones masivas fueran causadas por introducción de nuevas especies en la naturaleza, el ser humano fue el primer, o ha sido el único ser viviente que es capaz de crear cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que por esa capacidad de crear cultura, el ser humano puede de alguna manera empeorar o mejorar su rol en la naturaleza. Porque su rol en la naturaleza no está sujeto solamente a sus instintos, sino a la creación de cultura. Entonces, ¿qué sucede? Hay 2 cosas que el ser humano, que la cultura occidental del ser humano hacen que sea destructiva, esas 2 cosas, esos 2 elementos. El primero es el valor judío-cristiano de la dominación, el valor judío-cristiano de la dominación de la naturaleza, en vez de la convivencia con la naturaleza, como sí tienen algunas culturas orientales y como tenían, por ejemplo, algunas culturas aborígenes. Esa cultura de dominación de la naturaleza, nosotros tenemos que dominar sobre ellos y tenemos el derecho, incluso divino, de dominar sobre las otras especies, viene de la cultura judeocristiana, principalmente propagada por Occidente. Y el segundo valor cultural... Hay que leer en esa dirección la carta que Seattle le envió al presidente de los Estados Unidos. Hay que buscar esa vaina. Y entonces, el segundo factor cultural es, como ya decía Guzmán Baldera, el capitalismo explotador. Y los tigres de derecha me van a decir, el capitalismo es lo mejor que ha existido. Porque el asunto es que ellos creen que como Fukuyama creía en los 90, que hemos llegado al fin de la historia y que no puede existir ninguna mejora al sistema actual que nosotros tenemos. El sistema que tenemos actualmente, no, eso no es así. Vamos a mejorar. Ustedes son unos derrotados, porque el que no quiere mejorar algo que está malo es porque tiene un sentido de que ya hemos llegado al fin de la historia y no tiene la voluntad humana. Un sentido conservador. Es conservador. No tiene la voluntad humana para mejorar el estado en el que estamos actualmente. La resistencia al cambio. Mira, Julio, si un tigre de esos de derecha estuviera aquí, te diría que las crisis medioambientales más grandes se han dado en la USSR, o sea, en la Unión Soviética. Ese es el problema. Y te dirían que se han dado en China, o sea, no ahora. Lo que dirían los tigres capitalistas es lo que nosotros esperamos que ellos digan. Sí. Que ellos metan el cuco del socialismo para justificar las perrerías del capitalismo. Como si esas fueran las únicas
práctica y te dos diría, opciones. Pero nadie está Cuando- proponiendo un socialismo. No, mira. Nadie está proponiendo un socialismo, es mejorar Estamos lo que todos ya en tenemos contra, actualmente. Claro. Pero yo Social democracy, estoy social diciendo- democracy. ¿Social qué? como abogado No. de- Socialismo democrático. No, señores. ¿qué Es un tiene- blending, es un blending. señores, ¿qué tiene Amado que decir sobre esto? ¿Cómo fue? ¿Tienes algo que decir sobre No, esto? no. Acá no, nada. Estoy escuchando acá y me estoy riendo. No, es que date la palabra, porque tú eres el invitado y obviamente queremos... Tírate, ahora- tírate.